haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días amigos, estamos iniciando el programa de hoy lunes. No nos acompaña Gonzalo Rosero, estará ya en los próximos días. Y están en nuestros estudios el licenciado Henry Llanes y el doctor Fernando Santos. Se integrará este diálogo Martín Pallares vía telefónica y Emilio Palacio también se va a integrar vía telefónica. El futuro del sacerdote Tuárez es lo que queremos consultarles, más allá de que también en la segunda parte trataremos nuevamente el tema del Consejo de Participación Ciudadana, en tanto y en cuanto su existencia, su propia necesidad, o si esto debe y qué caminos deben tomar para solucionarlo. Así es que les agradezco su comparecencia, bienvenidos. Doctor Fernando Santos, el futuro del sacerdote Tuárez, que ya es el presidente del Consejo, puede estar encaminado vía un juicio político que ya se lo anuncia, que incluso ya hay las firmas para presentar el inicio. Hay otros que dicen no se le puede iniciar un juicio político porque no hay causales todavía, en 10 días no ha hecho. ¿Cómo entender esto? Lo que hizo antes de candidato y como consecuencia llega, digamos, a través de un fraude o no. Bienvenido, buenos días, doctor Santos. Muy buenos días, Francisco, buenos días, Henry, y a la audiencia. Mire, es una comedia de errores lo que está sucediendo en el país. Realmente nos estamos convirtiendo en un Macondo. El mundo se está riendo de nosotros. En primer lugar, mantuvimos este Consejo de Participación Social, que es una creación fascista. Es incompatible con una democracia. En una democracia pues, debe haber los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El señor Chávez, asesorado por unos españoles, creó en Venezuela este consejo, este híbrido, que era para ocultar la corrupción, diciendo que la ciudadanía se gobierna a sí mismo y tapar todos los desmanes de ese gobierno. Le copiamos aquí. Y en lugar de librarnos de este consejo, lo mantuvimos. Y además le pusimos que sea... Y encima nos salen los peores candidatos. Pero luego, ¿de dónde salieron estas alimañas? ¿Debajo de qué piedras estaban? Perdón, con todo respeto lo digo. Este señor, ex sacerdote, porque yo creo que ya le quitaron los hábitos, no es un hombre de Dios, se ha convertido en un hombre de Satanás. ¿De dónde salió? Un mentiroso contumaz, un pícaro, le ha robado a una señora plata. Yo me acuerdo cuando uno iba al catecismo, le decían cuáles son los votos para ser sacerdote: castidad, obediencia y pobreza. Pobreza. Y el señor ha sido riquísimo, automóviles, casas en la playa, mintiendo en los documentos para calificarle. Yo creo que si
paralelamente a la gran idea de terminar con este consejo a través de una consulta que hay, está en marcha ese proyecto, a este señor hay que darle una lección. Es un pícaro, no puede estar al mando de una función tan importante. Inmediatamente los diputados tienen que dejar a un lado sus rencillas, su vagancia, y hacer algo, y librarse. Se lo puede sacar por juicio político, porque es uno de los funcionarios a los cuales se le puede dirigir el juicio político, pero fuera con este sinvergüenza. Fuera, dice el señor doctor Santos Henry, damos la cordial bienvenida al doctor Mauricio Gándara, pero fuera, uno dice, en democracia puede no gustarnos, no caernos bien, el padre Tuárez no puede ser que nos recuerda y genera repulsa su estilo, su discurso, sus formas, la agresión a la prensa, sus grupos movilizados para agredir a quienes quieran, incluso ya dentro, ya se quejaron 2 de los consejeros, dentro de las reuniones. El juicio político y en la asamblea, ustedes van a promocionarlo, van a respaldarlo, o cuál es el camino. Bienvenido. Sí, buenos días, Francisco. Cordial saludos para el doctor Santos y para el doctor Gándara y para la audiencia. A ver, yo diría que lo que hoy estamos viviendo con el Consejo de Participación Ciudadana es el resultado de este proceso de politización al máximo que se viene dando a las estructuras del Estado desde el gobierno anterior. Este Consejo de Participación Ciudadana, como hoy lo vemos, refleja esa agitación electoral que nos acostumbró Correa durante 10 años, ¿no? De gobernar al calor de las pasiones políticas y de la vendetta, de la revancha política, ¿no? Y entonces este es el resultado de esa enorme equivocación, de ese enorme error de querer llevar a la elección o a la conformación de estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana mediante elección popular. O sea, no puede haber una cosa más política, más profunda de la acción política que un proceso electoral, ¿no?, como el que se dio, y hacer que estas personas vayan allá. Personas que no tienen el perfil, que no tienen formación en políticas públicas. Quizá el error fue que no presenten partidos políticos, que no los presenten, porque se presentaron solos. Sí, y esa elección no debió ser así. La elección, si es que ya se la mantuvo, debió ser mediante un proceso de selección, de concurso, con personas especializadas, con comisiones especializadas para que analicen la experiencia, el conocimiento, el perfil, la idoneidad, la probidad de estas personas, ¿no? Pero mediante elección popular. Entonces ahí tenemos, ¿no? Este proceso de politización ha llegado a tal extremo que ni siquiera en la Asamblea Nacional se da lo que se está dando en el Consejo de Participación Ciudadana, porque ahora el padre Tuárez, con la presencia de masas, ¿no?, y de grupos, lleva a cabo las sesiones, sale de la sesión y se va a concentraciones y dice alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La misma consigna de este señor que está en Bélgica, que a propósito se ha cambiado de domicilio, ¿no? ¿Se ha cambiado o no, ya le han encontrado? No sé si le encontrarían, pero sé que ya se cambió de domicilio, ¿no? Entonces, eso es lo uno. Lo segundo, yo creo que Francisco y estimados doctores, ¿no?, y Martín y Emilio, que están también en la línea, se dice, yo creo que hay que pensar seriamente para llegar a diálogos y acuerdos nacionales. Yo creo que plantearle al presidente de la Asamblea Nacional, al señor Litardo, yo le dije la semana pasada que él debería trabajar con los jefes de bloque y los presidentes de las comisiones legislativas, pero yo diría, él debería abrir un diálogo nacional a efectos entonces de impulsar en verdad la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, que no estoy muy al tanto de este trámite que estaba impulsando el doctor Ayala y el doctor Dávila. Yo no sé si eso fue a la Corte Constitucional, pero a mí me parece que ese es el mecanismo, porque el tema del juicio político, yo me quedé preocupado el día de ayer. El doctor Quintanilla fundamentaba de manera rigurosa. El doctor Quintana. Sí. Ayer en Ecuavisa, realmente creo que fue la mejor participación de la de él, porque se ciñó a lo que es el marco constitucional y jurídico,
Y él decía que no hay, que si este señor está 10, 15 días allí, el señor Tuárez, Que no hay todavía. no hay todavía esas causales, ¿no? Pero el doctor Santos nos recuerda claro, que llega con un fraude y que revisado el proceso, claro, alguien que llega con un fraude podría ser. Lo que pasa que igual, entonces se debería, no sé si impulsar una reforma urgente a la ley del Consejo de Participación Ciudadana, para limitar y incluir una disposición retroactiva a efectos de quienes le mintieron al Estado, de quienes le cometieron fraude al Estado en el proceso de selección, prácticamente se han descalificado sus funciones. Yo creo que a lo mejor podría ser esa la vía, ¿no? Estamos en línea telefónica con el licenciado Emilio Palacios. Licenciado Palacios, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Están en nuestros estudios el doctor Mauricio Gándara, el doctor Fernando Santos y el licenciado Henry Llanes. Estamos discutiendo, como usted habrá escuchado, el tema de la suerte que debería correr el sacerdote Tuárez, aunque el doctor Santos también ya nos ha dicho, oigan, ya no es sacerdote, ha incumplido, lo menos que parece podrían haber hecho es quitarle eso. ¿Cuál es su percepción desde Miami? Buenos días. Buenos días, Francisco, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas y un saludo muy afectuoso al panel de amigos tan distinguidos. Mire, Francisco, yo creo que el país está conmocionado con todo lo que está ocurriendo. Recuerde usted que cuando ya en la última etapa del correísmo se comenzó a decir una cosa que ya todo el mundo creo que la tiene reconocida, de que estos señores de Alianza País que llegaron al gobierno en su momento no eran un grupo de políticos que llegaron a delinquir, sino que eran un grupo de delincuentes que intentaron gobernar. Nos dimos cuenta de repente que no eran como los demás políticos que bueno, pues llegaban ahí y de repente se corrompían, no es que eran corruptos que se propusieron llegar al poder para hacer de la suya. Yo creo que ahora tenemos que enfrentarnos a un nuevo hecho adicional a ese, que esto parece que ha sido una enfermedad contagiosa y que ya no es solamente el correísmo, Correa, que ya se fue, se discute si volverá, no volverá, en fin. Lo terrible es que aunque no vuelva el correísmo, la enfermedad ya se contagió y se está extendiendo y tenemos gente como este señor que no se sabe por dónde agarrar, qué cosa es que ya además de todos los males del correísmo, la deshonestidad, la corrupción, la utilización de los estamentos políticos para la ambición personal, incorpora un elemento, en mi opinión, de demencia, de locura, que algo tenía el correísmo, pero esto ya ha elevado a la enésima potencia. Y necesitamos medidas radicales, es decir, no podemos creer que sacándolo a este señor, así como hicimos sacándolo a correr, el problema se va a arreglar. Es mucho más profundo. El país está en una crisis moral, en una crisis tremenda que necesita medidas radicales. Yo desde acá no me quiero atrever a decir cuáles son, pero por ejemplo, he escuchado varias veces, me parece que el doctor Granda lo ha defendido, me disculpa si me equivoco, esto de la Comisión Internacional contra la Corrupción o algo así. Necesitamos medidas muy radicales. ¿Quién es el que tiene las agallas y quién es el que tiene los pantalones para cambiar esto de fondo en el Ecuador? Supongo que debe haber mucha gente patriota, mucha gente capaz de hacerlo, pero si no tomamos medidas definitivas, radicales, que venga y con un bisturí corte este cáncer a raíz, yo no veo cómo lo vamos a corregir, ¿no? Claro, una medida que se podría tomar inmediata, no sé por qué no se lo está haciendo, es reformar ya la Constitución, entiendo que la Asamblea lo puede hacer, y hacer desaparecer ese organismo absurdo, ridículo del Consejo de Participación Ciudadana. Eso también se podría hacer. Entiendo que se lo podría hacer si hay acuerdo en la Asamblea y hay acuerdo en el gobierno actual. Entiendo que hay en ese sentido consenso. Ya hoy día mismo debería presentarse un proyecto de cambiar eso y acabar con ese consejo. Emilio, desde la distancia, perdón ahí la interrupción, ¿se podría
pensar que una salida del padre Tuárez, más aún uno dice los suplentes también los ve cercanos a de los que recogen la espada de Bolívar y recorren por América Latina. Algunos dicen no, se han equivocado, no es la espada, es la alforja de Bolívar en la que están llenándose de todo, ¿no? Pero ganamos algo con eliminar la presidencia del padre Tuárez, que como usted nos ha dicho bien, reúne todas las características para ser por lo menos presidente provincial de Alianza País o la Revolución Ciudadana. Creo que es algo, creo que se logra algo y creo que hay que hacerlo ya. Pero es lo que quería hacerle notar. No creo que con eso vamos a solucionar el problema. Yo no creo que esto es un rezago del correísmo, ¿ah? Si fuese un rezago del correísmo, creo que no deberíamos alarmarnos tanto, porque siempre es inevitable cuando hay una barbaridad como esta que queden los rezagos. Yo creo que es peor. Yo creo que es contagio. Yo creo que ya, aparte del correísmo, ahora tenemos en otros sectores muchísimos ciudadanos del común que se presentan a elecciones a las alcaldías de los cantones más alejados del país, diciendo, bueno, pues si ellos lo hicieron, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y que quizás no tienen ninguna coincidencia ni ideológica de ningún tipo con ninguna corriente política, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de Bolívar, ni de San Martín, ni de nada, sino simplemente esta cosa que se nos ha metido y que se ha contagiado. Aquí uno llega con las bolsas, las mete, las llena de billetes en el maletín, como acaba de hacer ese señor, que se vino para acá con un maletín lleno de billetes. Eso ya no es... Eso no es una ideología política, eso no es Alianza del País, eso se ha contagiado a muchísima gente. No creamos que es que, bueno, son unos correístas que quedan por allí. No. Quedan algunos correístas, pero además hay otros que no son correístas, están con no esa les importa práctica, lo que son, pero que ya saben, pues nosotros aquí si yo llego y yo no me pasa nada. A lo mucho me meten unos poquitos años en la cárcel y cuando salga el dinero lo tengo bien guardado. Eso es lo que está ocurriendo y por eso necesitamos medidas radicales. Sacarlo a este señor, oiga, ya deberían haberlo sacado hace rato. Ahora, aparte de eso, ya deberían haber disuelto el Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿por qué no lo están haciendo hoy? No entiendo. Pregúntele a algún asambleísta, ¿por qué no lo están ya discutiendo eso? Dejen de lado cualquier otra cosa, por favor, y discutan eso. Y luego, algunas otras medidas, la Comisión de Anticorrupción Internacional, no sé, yo no quiero dar desde acá soluciones, pero sí creo que debemos buscar medidas de fondo radicales para acabar con estos problemas. Emilio, muchísimas gracias. Un saludo desde Quito. Gracias por comparecer a este diálogo. Estaremos comunicándonos próximamente. Doctor Gándara. Bueno, este es el panorama. Hay gente que dice sí se puede, otros que no. Pero algunos dirían, claro, las condiciones están dadas. Emilio Palacios y el doctor Santos han coincidido de que más allá de si la Constitución tiene previsto o no, el juicio político se puede dar y se puede resolver. Pero se queda intacto, y lo que dice Emilio tiene razón, se queda intacta la estructura y alguien subirá, y ya hemos visto que los 2 o 3 que pueden subir o sustituir siguen siendo del mismo grupo. ¿Cómo enfrentamos esto? Yo creo que vivimos, buenos días a todos, yo creo que vivimos en un estado anárquico, porque es en todo. Cuando usted ve que de la propia presidencia salen y dicen que no pueden impedir los asesinatos en las cárceles. Entonces, han proclamado la anarquía, pues, ¿no es cierto? Cuando usted ve en el caso de este curita Tuárez, que las autoridades que no debieron inscribirle, dice que lo inscribieron porque presentó con una carátula de notario, pues, una declaración, y no se les ocurrió a ver qué decía en esa escritura pública, pues, ¿no es cierto?
cuando usted ve pues que toda la sociedad, nuestras disposiciones constitucionales, porque aunque no les gusta la Constitución, están vigentes, pues, ¿no es cierto? Claro. Y sin embargo, pues, unos señores que de la nueva Corte Constitucional declaran que no está vigente, pues, por cuando dicen que eso que dice allí que el matrimonio es entre hombre y mujer. Ellos dicen que no, porque hay una consulta que han hecho, no una disposición, un tratado, algo que le obliga al Ecuador, sino una consulta que le responden a Costa Rica. Y aquí para ganar sus juicios personales en otras cosas como abogados, ¿sí? Pues declaran que el matrimonio también vale para los otros sexos, entre personas del mismo sexo, sin que haya una reforma constitucional, una reforma legal. Entonces estamos viviendo un estado de anarquía. Yo no creo tanto pues en el juicio político, claro que se va a ir a parar en una resolución, porque los actos que la ley prohíbe, es una de las normas básicas de la legislación, son nulos y de ningún valor, pues. O sea que la elección de Tuárez es nula. Eso es lo que deben declarar. La nulidad no es que juicio político que vaya a dar ¿quién su puede discurso. declarar la nulidad? ¿El Consejo Nacional Electoral? ¿La Corte? El propio tribunal, que no venga a decirnos pues, que ha presentado una escritura pública, pues, ¿no? Sino que eso es nulo de nacimiento. Bajo juramento, dice él esto, le engañó al Consejo, ahora que está descubierto. Le engañó a unos simples, pues, ¿no? Porque además a unos simples, pues, porque esto de salir a decir que ya vieron que estaba con carátula de notario, entonces eso ya era válido, claro. Esas cuestiones. No, es como cuando entonces, dicen en las cooperativas, ya está notarizado, y uno dice, ¿y qué significa eso? ¿Qué significará? Pues no, porque a veces firman un contrato privado y dicen, vamos a notarizar. Claro. Como que eso ya le da una garantía de algo. De algo. No. Entonces, estamos viviendo un estado anárquico. Y cuando usted ve, pues, en este Consejo de Participación que el propio presidente de la República les dijo que se legitimen, algo que es nulo de origen, que se legitimen, ya les dio la oportunidad. Pues, ¿usted encontraría alguna intención política en eso del presidente cuando dijo, ahora ya tenemos un Consejo? ¿Será que tienen alguna mayoría? ¿Están en este plan de anarquizar más? Yo supongo que desde que el presidente habla tiene una intención política, pues, ¿no? Sí. Supongo. Se supone que debe tener. Pero la verdad es que nos estamos deshaciendo como país. Usted se imagina esta cosa de la Corte Constitucional. Vayan a presentarle al señor Putin, pues a ver qué les dice. Aquí hay una resolución que han contestado a Costa Rica. No, pues se le van a reír. En el marco de una constitución garantista que la aprobaron los ecuatorianos. No. Hay un artículo de la Constitución que no puede ser modificada sino por el procedimiento de reforma constitucional. Y ese es. Porque si no, cada vez que se le ocurre a alguien decir a los derechos humanos y se van y saca una resolución. ¿Acaso esta Corte Interamericana no declaró algo en favor de Assange? ¿Acaso en una comisión de juristas de las Naciones Unidas no declararon también algo en favor de Assange? ¿Qué ha hecho Inglaterra? ¿Qué ha hecho el Reino Unido? Eso no me aplica, ha dicho. Es un acto en que él ha participado aprobando, porque las cosas se hacen con el consentimiento del Estado en cuestión. Pues, ¿cierto? Entonces, hay una confusión de todos los principios. Y si desde la cabeza nos reconocen que no pueden hacer nada en las cárceles, porque son gente violenta, como que en las cárceles no hubiera gente violenta. ¿Qué quiere que haga? Dice, vea, el consejero dice qué quiere que haga, les pregunta a los periodistas. Y ahora la presidenta del Consejo y los del Consejo Electoral también dicen qué quiere que haga, pues, ¿no es cierto? Si me presentaron una escritura pública, todo esto es ridículo, esto es un estado anárquico, que si no lo corregimos, esto sigue en una declive indetenible. Doctor Santos, este declive tenemos la obligación moral, diríamos, de detenerlo, pues no, si se cumple todo lo que el doctor Mauricio Gándara y en el diálogo ustedes han mantenido se hace.
usted ha dicho claramente el juicio político procede, más allá de que queda constituido. Emilio nos dice, oigan, reformen la ley por lo menos rápido. ¿Qué hacer? Mire, yo coincido con el doctor Gándara, ¿verdad? El declive del país, que no solo es en lo económico, estamos estancados 5 años sin crecimiento, cuando los vecinos están creciendo al 5 o 6% al año, estamos decreciendo moralmente. El correísmo fue la destrucción ética del país, las bases éticas y morales se las destruyó. Como muy bien que me gustó la frase de Emilio Palacios, ¿verdad? No es que unos gobernantes se corrompieron, sino que unos delincuentes vinieron a gobernar. Todo está mal hecho. Se organizaron para agarrar el país. Exactamente, una tarea de rateros todos los días. Se reconoce un nuevo escándalo. Pero lamentablemente veo que este gobierno que quería poner una diferencia, lo que ha hecho es en la superficie nomás, ¿verdad? Un pequeño borroncito. El señor Correa, un par de ministros de energía, un par de funcionarios de Petroecuador, fuera. Pero el resto sigue igual. Esa estructura malévola, perversa del correísmo sigue igual. Principiemos por la política. Correa puso, en lugar de la política como ciencia, puso la política como circo. Correa era un payaso de circo, muy sofisticado, ¿verdad? Pero todas las semanas era un payaso, todas las semanas en estas sabatinas era una payasada. O sea, que el resto le seguíamos los chistes. Lamentablemente es 10 años, realmente 10 años de un bombardeo de estado de propaganda, la gente se convence. Mire, tan circense se ha vuelto la política. Yo me acuerdo, somos contemporáneos con el doctor Gándara, esos candidatos de antes. Niego eso. Él es mayor, por supuesto. Esos candidatos, el doctor Camilo Ponce, el doctor Velasco Ibarra, el doctor Chiriboga Villagómez, Raúl Clemente Huerta, las listas de diputados, León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, el difunto doctor Trujillo, que eran gentes de una contextura moral e intelectual y política de primera, que hacían las campañas, ¿verdad? Y el pueblo podía decir, oye, es un circo. Correa ponía en sus listas, pero verdaderos asémilas, con tal de que sean corruptos y borregos, ¿verdad? ¿Qué ministros que ponía Correa? Fíjese, su mismo primo, ¿verdad? Que no sabía leer ni escribir, no sabía sumar más de 3 líneas seguidas. Gerente del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria. Entonces Correa... No más impunidad en el fondo. Absoluta. Entonces Correa destruyó las bases morales, que ya estaban mal encaminadas. La elección de Bucaram, por ejemplo, frente a un hombre serio como Jaime Nebot, ya comienza el país a uno a preguntarse... ¿Y qué es lo que está pasando? Y no es solo un fenómeno del Ecuador, aquí se ha agravado, por supuesto, es el desprestigio de la clase política en todas partes. Porque la gente siempre tiene esperanzas de que un gobierno sea mejor que el anterior y se desencanta, ¿verdad? Ahí está Argentina, ahí está Chile gritando fuera todos, aquí también gritamos fuera todos, pero ese vacío de los políticos tradicionales fue llenado por una caterva de delincuentes, ¿verdad? Aupados por el correísmo, y lamentablemente este gobierno no ha hecho nada para componer esa situación. Pero ese no hacer nada, doctor Santos, no significará que esa es la base con la que él tiene que actuar. Al fin y al cabo, los asambleístas que tiene, excepto los que ya han dicho de esta ala de la Alianza País, somos Revolución Ciudadana, ¿con quién más podría contar? Mire, los congresistas están ahí, como les dijo el ministro de Energía con toda franqueza, para conseguir cargos y prebendas. Lamentablemente el 90% son así. Entonces se viran. Los diputados son como una manada que sigue un líder y siguen atrás. Sí. ¿Dónde está el poder? Ahí huelen, tienen un sexto sentido. O sea, es fácil hacer una mayoría. Yo creo que el presidente de la República, y lo han logrado. Correa, los fieles partidarios serán poquitos, pero se necesita
energía. Y el rato que se juntan los de Alianza País, del ala morenista y los correístas siguen con la mayoría y hacen lo que quieren. Sí, pero yo le digo, si el presidente de la República hubiera llamado a un cambio contra el correísmo, pero sincero, no solo una cirugía mayor contra la corrupción, una cirugía mayor contra la podredumbre política que dejó Correa, el país lo hubiera seguido. ¿Sí? Pero está navegando en ambas orillas sin pelearse con los unos con los otros. Yo creo que ha hecho un buen papel, ¿verdad? Algo hemos logrado, pero energía. Ponga un ministro de gobierno, con todo respeto al actual, un ministro de gobierno con energía, ¿verdad? Que diga al país fuera el correísmo. Mire, un pequeño cambio. La Argentina ya tiene las elecciones primarias, como son los Estados Unidos. Hoy estamos viendo el debate de los demócratas, en donde se presentan los candidatos tales cuales son ante el público, y que el público escoja cuál es el que debe ser candidato de los precandidatos. En Argentina ya es obligatorio. Aquí, bueno, viene la lista, todos los mismos, concejales, diputados. ¿Cómo puede ser la degeneración? 20 candidatos o 18 alcaldes, no hay 5 que se merezcan. Entonces, seguimos con el correísmo por dentro. En la superficie ha cambiado. Sigue el correísmo en la política, lamentablemente. Está en línea telefónica Martín Pallares, así que le saludamos. Martín, están con nosotros el doctor Mauricio Gándara, el doctor Fernando Santos y licenciado Henry Llanes. ¿Cuál la suerte del padre Tuárez y cuál el camino para, algunos dicen, modificar solo la presidencia o cambiarle de presidente el Consejo de Participación Ciudadana no es suficiente y habría que ya encarar de alguna otra manera, no solo con el juicio político? Martín, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días con la distinguida presencia de ahí de otras personas. En los estudios. A ver, el cura Tuárez. El cura Tuárez me parece que, por un lado, puede ser considerado la mejor posibilidad posible para presidir ese tribunal, porque es un factor de desprestigio drástico, ¿no? Es un factor de acabar el monstruo de la forma más rápida. O sea, es una gran ayuda para eso, pero si alguien quiere hacer que eso cambie, porque si no podemos tener circo como 10 años atrás. Exactamente, o sea, si alguien no se pone en el trabajo de recoger las firmas, de hacer la campaña, etcétera, esto es grave, ¿no es cierto? Claro, también existe la posibilidad de que se deteriore tanto ese organismo que nadie le haga caso y que eso termine ahí siendo como un club de loquitos con el que no pasa nada, ¿no? Pero creo que no es tan sencillo. No. Creo que siempre es un organismo que está en la Constitución con funciones y funciones muy, muy importantes. Entonces yo creo que eso hay que hacer. Eso por un lado. A mí también me preocupa que del cura Tuárez salga alguna sorpresa en el futuro. ¿No es cierto? Que termine siendo alguna figura política de esos que salen en nuestros países, ¿no? Como Chávez, como Humala, no sé. Ese es un miedo que me da. Creo que no hay tanta esa posibilidad. Me parece que es tan folclórico y tan el personaje. Pero alguien podría usar ese personaje para armarse alrededor, ¿no? Siempre hay ese miedo, siempre hay ese riesgo, y lo grave es que ha sucedido. Si uno se pone a pensar seriamente, de forma detenida, Chávez era otro chiflado. Entonces yo creo que eso podría ocurrir con Tuárez, ¿no? Me parece que es ¿Podría ser el Maduro de Correa? Incluso podría ser el Chávez del Ecuador, no sé. Sí, yo creo que ni Correa podría controlar a un personaje como estos. ¿Tú creerías entonces que hay que resolver el tema,
pero hay que tener cuidado incluso cuando salga. Sí, hay que ver cómo sale, ¿no? Para que tampoco salga como víctima y héroe. Me parece que es realmente peligroso, no solo el organismo como tal en manos de esta gente, sino este personaje. Me parece que la situación actual, el Ecuador, de una coyuntura como la que estamos viviendo, pueden salir cosas que no necesariamente nos vayan a gustar y que no necesariamente sean buenas para el país, ¿no? El doctor Gándara decía hace un momento que estamos viviendo una anarquía total, desde el momento en que reconocen que no se puede controlar los que les tienen en las cárceles, que ahí hay una especie de tierra de nadie, ¿no? Sí, bueno, es que realmente hay una falta de manejo del poder, ¿no? Uno siente que hay una suerte de desgobierno, de que nadie está ejerciendo el poder, no por la falta de una mano dura, no, eso no quiero decir, sino por una falta de conducción. Lo que pasa con el gabinete es una de esas muestras, ¿no? Estas renuncias, estos cambios sin son ni ton, que se anuncian por Twitter, después se dice que no, a veces duran meses, etcétera. Sí, yo creo que hay una coyuntura de desgobierno, una coyuntura de estancamiento económico, de desencanto, de mucha frustración porque el tema de la corrupción no se corrige, que de una coyuntura como estas pueden salir cosas feas. Entonces ahí es cuando se pueden incubar figuras mesiánicas que pueden terminar siendo absolutamente nefastas para el país. Martín, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Gracias, Francisco. Un abrazo. Licenciado Llanes, bueno, la prohibición está dicha, ¿no? Y decía en el artículo 21, el numeral 10, que se prohíben a los miembros de las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, así es, a los representantes de cultos religiosos. Así es. El padre Tuárez dice, yo no soy representante de un culto, soy sacerdote. Es miembro de un culto. Sí, y ahí hay una diferencia. Ese es el argumento que decía que no es representante legal. Claro. Pero la representación legal es para lo que dice la propia palabra, para ejercer acciones legales. Pero eres parte de un culto. Pero y cuando es párroco no es representante. Y claro, cuando es párroco igual. Es párroco de una parroquia. Así es. O sea, ya pasa a tener una representación. Así es. Aquí el doctor Gándara nos puede decir algo de derecho canónico. Exacto. Yo lo que quisiera decir es lo siguiente. Seguro. Sí. A mí me parece que para la política se la lleva a cabo a través de diálogos y acuerdos, ¿no? Y en el caso de lo que está pasando hoy en el Ecuador, debería haber un acuerdo nacional de distintos sectores, unirse a efectos de poderle darle orientación a la sociedad y a sus instituciones, tanto públicas como privadas, porque así como andamos muy mal. Porque yo quiero retomar lo que dice Martín Pallares. El cura Tuárez, si lo saca mediante juicio político forzado, violando procedimientos, ¿no es cierto?, y sin las causales que se justifiquen para el juicio político de él se va a convertir en una víctima. Y luego la sociedad ecuatoriana tal como está es un caldo de cultivo para el populismo, ¿no? O sea, que lo que dice Martín hay que tomar muy en serio, que puede aquí por equivocaciones y errores que se han cometido, como esta de la elección de los miembros, que es un error, que es una equivocación del presidente Moreno y que se dejó influenciar de otros sectores por su falta de liderazgo. Entonces hemos caído en esto. Lo sacan a Tuárez de esta manera. Mire Francisco y miren amigos, Fernando y doctor Gándara, mire que en el Ecuador actualmente hay aproximadamente 5.200.000 personas que viven en el desempleo y en el subempleo. De esos 5.200.000 personas, 380.000 personas están en el desempleo. Es decir, más o menos la población de Quito de los años 70. Y cuando hablamos de 5.200.000, la población del Ecuador de los años 80. Entonces viene un populista como esto, que se cree
que a lo mejor se victimiza o se cree héroe de la reivindicación. Es el exorcista claro, del país. Exacto. Y entonces viene ese dicho que dice, salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. Además, la propia conformación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, lo van a sacar al señor Tuárez para que venga otro. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Yo diría que hay que hacer algunas cosas. Esto primero de dialogar, ojalá los medios de comunicación, personas de liderazgo como las que están aquí, como las que han hablado Emilio Palazzo, Martín Pallares, otra gente de Guayaquil, de Cuenca, Loja. Es decir, estas gentes que se mueven en los medios de comunicación, en las fuerzas económicas y políticas, son voces autorizadas. Autorizadas, yo creo que debería formarse una especie de acuerdo nacional y hacer algunas cosas, ¿no? Creo que esta reforma, en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, perdón, está tramitándose una reforma constitucional. Una reforma constitucional que dice que no implique violación de derechos o alteración de la estructura del Estado. Esta palabra de la estructura, de que no altere la estructura del Estado, hay que quitarla de esos artículos a través de una enmienda. Pero eso nos lleva a un referendo, esa reforma, que es uno de los... que toma además casi un año. Casi un año, y al referendo, ¿no? El otro mecanismo es ir a la consulta a efectos de que sea eliminado el Consejo de Participación Ciudadana bajo lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República, de que el pueblo es soberano y que el pueblo, siendo soberano, también tiene la condición de autodeterminarse sobre su destino, sobre su futuro. Bueno, esos dos conceptos de la soberanía y de la autodeterminación, que están en el artículo 1 y artículos 95 y 96 de la Constitución de la República, a mí me parece que en función de eso se debe configurar de mejor manera el planteamiento para ir a la Corte Constitucional y eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Una cosa es esa. Lo segundo, a mí me parece que la función electoral debería ser cambiada. La señora Diana también, que me perdone, y los señores del Consejo, del Tribunal de Contencioso Electoral, que me perdonen, pero ellos no le garantizan confianza a esta nación en el manejo de un proceso electoral. Demorarse más de 3 meses el Consejo Nacional Electoral, y que no sé si ya lo cerró al proceso electoral, ella no es. Que me perdonen los señores del Consejo Nacional Electoral, lo digo con toda franqueza, al igual que los del Tribunal Contencioso Electoral, ellos deben salir, ellos no deben estar allí. Acaban de ser nombrados. Ah, sí, pero ellos, ya vemos, ellos deberían ser llamados... ¿Y el que les puede nombrar sería el padre Tuárez? Claro, el padre Tuárez, claro. Y claro, ese es el riesgo. Pues imagínense por eso, sacarles pero una garantía para que se queden más bien. Pero hay que ir por partes. Si la Corte Constitucional se queda con ese Consejo de la Judicatura y sigue. Exacto, lo que digo. Por eso primero hay que ir a la reforma a efectos de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vía consulta, vía referéndum. Ya, o sea, ese es el único mecanismo que puede darse, ¿no? Porque hay que cortar la raíz. La cepa del mal está allí, porque ese Consejo de Participación Ciudadana lo creó Correa, era con un objetivo muy claro, a efectos de tener el control del Estado a través de ese organismo, lo que no lo podía hacer a través de la Asamblea Nacional, pero en cambio a través del Consejo de Participación sí lo podía hacer, sí lo hizo, y dejó esta palabrita en la Constitución, que no altere la estructura del Estado. Esa palabra hay que quitarla porque es la que está estorbando, es la que molesta. Porque es uno de los candados. Porque lo cosificaron a la estructura del Estado con esa definición. Entonces, como que el Estado fuera una cosa así estática, inamovible. No, el Estado puede ser reformado, puede ser modificado. Entonces, hay que eliminar o hay que cambiar, suprimir esa frase, ¿no? Y finalmente yo creo que... Una enmienda. También toma su tiempo. También toma su tiempo. La enmienda... Lo que nos ha recordado el doctor Gándara es, nos gusta la Constitución, pero está vigente. Un año y después... Pero claro, eso no nos lleva al referendo, esa enmienda, porque se tiene que esperar un año. Si tienen que esperar un año, tienen que haber las 2/3 partes de la Asamblea para aprobar esa enmienda. Pero luego viene lo otro. Yo creo que el tiempo realmente... Ya se acabó el tiempo. Sí, es muy corto. Entonces, sí, hay que enfrentar también el Código de la Democracia, que es urgente reformarlo. Exacto. Entonces, y no vemos que en la legislatura esos temas se estén tratando y enfrentando. Yo creo que hay que conversar. Yo le dije al señor presidente de la Asamblea Nacional la semana pasada que él debe trabajar en diálogos, pero que sean diálogos que den resultado.
en donde la gente, Diálogo que se en termine donde en la alguna ley. la Asamblea Nacional entregue productos positivos, productos válidos al país, ¿no? A partir de una agenda bien estructurada con los jefes de bloque y con los presidentes de la comisión. Si el presidente de la Asamblea no hace eso, bueno, entonces esto queda en un total caos, en una desorganización total. La total. anarquía, como dice el doctor Gándara. Claro. Doctor Gándara, frente a esto, ¿qué salidas usted encuentra? Hay una salida así que uno pueda decir, esta es la más viable, nos podemos comprometer, podemos sumarnos a qué sería. Yo creo pues que lo primero es que de la jefatura del Estado se tome conciencia de que esto se está deshaciendo, pues, ¿no es cierto? No sé si han tratado aquí en los 2 o 3 minutos que me demoré, o 5, para que no me vayan a precisar aquí. Pero vea, tenemos que les cogen a los ecuatorianos con una maleta de billetes en Miami. $250,000. 250,000, con 2 funcionarios asesores de la presidencia de Petroecuador, pues. Así es. Y funcionarios que han estado 5 años en la Contraloría. No sé en qué condiciones pasaron a ser los asesores. Y vemos que van escoltados por 2 policías, que también están presos, según tengo entendido de las últimas noticias. Estaban resguardando, Liz. Estaban resguardando la que no se vayan a escapar con el maletín, tal vez. No sé. No, para que no les asalten otros. Claro, sí, claro, otros que ya sabían del negocio. Sí. Entonces hay que ir a lo cercano. Resulta, porque usted estaba mencionando, Francisco, que si hay que reemplazar a los del Tribunal Electoral, los tiene que reemplazar el cura Tuárez, ¿no es cierto? Sí. Si esto se complica en lo de la Contraloría, y yo soy partidario y creo que fue una ingenuidad el decir que no eligen nuevo Contralor, que ya porque está como 12 años, porque ya está 12 años. No, pues porque ya van a cambiar para que en vez de Contralor haya Tribunal de Cuentas. Imagínense, disparates. No se puede quedarse 12 años más. Se puede quedar otros 12 años más, pues, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un caos. Entonces, empecemos por solucionar con un referéndum en el cual se elimine esta cosa, este esperpento del Consejo, ¿no es cierto? Y que se pronuncie el Ecuador, no sobre los derechos humanos en cuanto al matrimonio igualitario o cosas por el estilo, sino la legalidad de cómo se ha cambiado la Constitución del Ecuador. Cómo unos señores que en lugar de ser los defensores de la Constitución han pasado a ser los sepultureros de la Constitución, como dice el propio presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Salgado, pues, ¿no es cierto? Entonces, empecemos solucionando 2 cosas, pero que el presidente adquiera conciencia, pues, porque si dice que respeta lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, que dice que se legalicen, que se legitimen los de esta cosa, los del Consejo, otro de participación. Entonces, no vemos la salida, cada día hay un escándalo más, cada día hay una complicación más. Vamos, por lo menos, a la consulta de una vez, que el presidente la convoque para que no... Pero, ¿y eso no genera un conflicto, que el presidente la convoque y la gente puede decir como ya hay molestia con la presidencia de la República, que se la tomen y digan, como es, vamos a decirle no a Moreno? Todo eso puede pasar. Claro, pero alguien tiene que liderar esto. No hay remedios. Hay que consultar. ¿No encuentra usted que esta comisión, que de alguna manera dijeron que sí, que el doctor Trujillo les invitó a que formaran, podrían recoger las firmas? Algunos dicen eso se tomará su tiempo, 2, 3 meses, y el padre Tuárez puede... Claro, eso ser sería como elefante suelto en cristalería. El presidente debería convocar, porque vamos a ignorar, si convoca estos 2 problemas, sobre estos 2 problemas nacionales, vamos a ignorar, porque no es un propósito político del presidente, pues, el hacer estas cosas, sino consultarle al pueblo. Así que se puede ahorrar tanto tiempo y dejamos de desangrarnos todos los días, pues, ¿no es cierto? Doctor Santos, Gonzalo me decía que
que habría que recordarles que hacer además con el otro Tuárez, que es el expresidente Rafael Correa en Bélgica, que no se sabe, que la Fiscalía debería pedir a quién ubicarlo para tratar no solo el tema de su ex asesora y la recaudación. Y claro, y si asoma también el padre Tuárez con recursos, ¿qué hacemos? Mire, yo creo que en esto del expresidente Correa, con todo respeto, la que ha fallado es la embajada en Bélgica. Yo viví muchos años en Europa, en Austria, específicamente, Francisco, y usted no se puede cambiar de domicilio si no avisa a la policía. Yo me acuerdo que para moverme a un apartamento nuevo, el dueño del nuevo me dijo, ¿dónde está el permiso de la policía? Avise. Y así es desde hace 300, 400 años. Entonces la policía, la embajada Sierra de Valle pregunte. Además, la mucama, la secretaria, la asistente, la masajista y la manicurista de Correa están de diplomáticas en Bélgica. Pregúnteles dónde está su jefe. ¿A dónde le siguen atendiendo? ¿Dónde le siguen atendiendo? Entonces ahí veo que nos estamos enredando, porque el problema del país es enredarnos en estos hilos de la Constitución. ¿Será una estrategia el enredarnos y generar más? Es una estrategia. A lo mejor estamos pensando que no haya estrategia, pero que la estrategia sea justo enredarnos para que todo pase y ya queden contentos con los que están presos. Sí, pues, y es lindo, ¿verdad? Para un jefe que no quiere tomar decisiones, que ahí todo el mundo esté dándose las vueltas y cayéndose en trampas. Lindo. No. O sea, que no hay que pedir al Interpol, sino solo... Pero pedirle a la embajada. Al séquito de correístas, ¿acaso les han votado? ¿Dónde le visitan? Todos, y se nombró toda la casa presidencial, se trasladó a Bélgica, a la embajada. Pregúntele, señora, la manicurista, ¿dónde va todos los días a hacerle las uñas a su jefe? Así es que, pero realmente le digo una cosa, Francisco, a grandes males, grandes remedios. Una sociedad que, como dice el doctor Gándara, va en declive y alguien no la para, pero de en seco. Va al piso. Vamos por mal camino, también lo acaba de decir Martín Pallares. Así es que se necesita decisión. Mire, voy a tomar un ejemplo. Cuando Alejandro Magno hace 3000 años iba a conquistar Asia y le dijeron, no, el occidental que tiene que conquistar Asia tiene que desenredar el nudo gordiano, que eran 7000 sogas, una atada con la otra. ¿Qué hizo él? Fue con una espada y le rompió punto y tomó la decisión, fue hasta la India. Eso tiene que ser. Si el señor presidente de la República no se siente capaz de eso, encargue a alguien, ponga un buen ministro. Tenemos un vicepresidente que no se le ha aprobado, que tiene una buena figura, pero cambiemos, tomemos una decisión firme. Mire, estamos enredados de que si sea el mismo tribunal electoral el que le vote al señor Suárez, o que sea el Congreso o la Contraloría. No, una decisión fuera sin vergüenza, punto. Encontrar el mejor camino, pero decisión. El país se está disolviendo, como es el doctor Gándara, todo está mal. Mire, económicamente, cuando comienza el gobierno de Correa, el Ecuador tenía el doble o el triple del ingreso per cápita de Paraguay. Tuvimos el boom petrolero y acabo de leer que el Paraguay, con todo respeto, ya nos pasó en ingreso. Silenciosamente creciendo 4 o 5% al año, nosotros estancados, botando la plata. Endeudándonos, además de botar la plata, endeudándonos más. Entonces, el país está mal, pero alguien tiene que darse cuenta de esto y poner un dique a esta disolución, porque si no, hay países en el África que están 50 años en crisis. No queremos para el Ecuador ese destino. Henry, ¿hay demasiado cálculo político como para que alguien asuma esta lucha y no quieren? Hemos visto, ¿no?, cómo se organizaron las elecciones estas de alcaldes, haciendo alianzas que uno diría, pero ¿cómo logran hacer esos acuerdos y no hacen un acuerdo racional en la asamblea? ¿Calculan demasiado? Yo creo que no, yo creo que hoy hacen la política gente que no es formada en política, sino que tiene... Los bandoleros. Sí, más bien que tiene otro tipo de intereses, Francisco. O sea, que quiere llegar al Estado para
para tener poder, para tener dinero. Yo lo que veo es decir, no veo el cálculo político que antes sí se daba, el cálculo político, por ejemplo, años 80, tiene que darse. Que tiene que darse. Y entonces, pero hoy en día no, más bien de un tiempo acá, por lo que esto que hizo Correa, generó un aprendizaje en las masas muy pragmática, que había que hacer dinero y que había que llegar al Estado. Es que además ahora si no tienes dinero, ¿cómo eres candidato? Exacto. Y entonces como no han hecho nada más, sino hay que ir a buscar dónde consigue. Y entonces ahora cualquier improvisado se cree político y hace política y sin conocer la política. Si uno se les pregunta qué es la democracia, qué es el Estado, qué es la política, no les interesa, no dan respuesta. ¿Qué es el partido? ¿Qué significan principios ideológicos? ¿Qué significa un plan de gobierno? ¿O qué significa el Estado? ¿O qué significa el Estado-Nación? Si uno se les pregunta eso no saben. O pregúntele a todos estos que están en la política, pregúntele que haga un resumen de una visión histórica de la Constitución del Ecuador como república. Y entonces, claro, cualquiera hace política como creen que, como ponerse una tienda en la esquina, y entonces fracasan. Hay una mediocridad, Francisco, hay un desconocimiento, hay una improvisación pavorosa. Y entonces, claro, la política va de tumbo en tumbo, como decía Giovanni Sartori. Además nos empeñamos en desprestigiarla. Es que yo creo... Entonces, si desprestigiamos más la actividad política, los representantes van a ser los bandoleros. Pero lo que pasa es que también esa representación política que hoy tenemos, como decía el doctor Granda, es también producto de la descomposición social, pues. La descomposición social es claro, brutal. Ahí viene, por eso viene el temor de Martín Pallares, que dice, oigan, este señor puede crecer más. Claro. O sea, no solo llegar a presidir, sino que... Si nosotros tenemos representantes en el gobierno, con excepciones, por supuesto, con excepciones, porque sí hay excepciones, prácticamente de lo que es la sociedad. Esos representantes en gran parte son el reflejo de lo que es la sociedad. La sociedad está atravesada por grandes... taras sociales como la corrupción, como la delincuencia, como el narcotráfico. Y entonces estas gentes que están metidas en la corrupción, que están metidas en el narcotráfico, que están metidas en el de los ilícitos, son los que quieren llegar al poder y han llegado al poder. Eso que dijo Martí, eso que dijo Emilio Palacio, no es que se formaron como delincuentes en el poder, sino que fueron delincuentes al poder. Eso es lo grave. Entonces cualquier delincuente charlatán, manipulador, exorcista, de esos grandes demagogos que mueven pueden llegar a mover a la gente, que hacen un circo, mueven a la gente. Eso basta que se hagan esos tumultos en la calle, en las plazas, basta que se hagan esos tumultos y uno que hable más le conduce a la masa. Entonces, el caso de lo que está pasando con este señor en el Consejo de Participación Ciudadana, en verdad puede darse eso. Yo diría que no tengo temor, la palabra no es adecuada, pero lo que pasa es que con estas gentes allí el país va hacia el despeñadero del que ya está. Porque genera más. Claro. Entonces, lo que digo, Francisco, hay que cortar por la raíz, hay que sacar de raíz esa cepa que está causando terribles males. Cuando hemos conversado ahora mismo, sí, pero hay que ver que la Constitución no puede hacer tal cosa. Sí hay que hacer esto, pero nos toma 2 años. Sí hay que hacer... Y entonces ahí sí se consolidan, como dice el presidente. Claro, porque la otra, y yo no sé, porque todo esto tiene que pasar por la Corte Constitucional. Claro. Y la Corte Constitucional también, que me parecía que era lo mejor que hizo el Consejo Transitorio. Sucede que vienen y toman una resolución violando la Constitución de la República en el artículo 67, que es muy claro sobre lo que es el matrimonio entre hombre y mujer. Y aquí sucede que quienes quieren imponernos sus costumbres, es una minoría, violando una institución que es de la mayoría de la sociedad. Y entonces ahora, como decía el doctor Gándara, a pretexto de lo que resolvió en Costa Rica, pero claro, también los organismos, la Corte, pero también lo sucede que estos organismos internacionales también están minados por estas tendencias que hoy se les llama concepciones ideológicas de género y una serie de cosas más. Están compuestas así, y hay medios ¿No son que llevan al ejercicio de derechos más amplios?
No, ¿no? pero también debe haber un orden. Tiene que estar. Tiene que haber un orden social. La familia es la mejor estructura de una sociedad. Bueno, y hay que cuidar la familia, porque en el momento que se destruye la familia, se destruyó todo. Se destruyó todo. Doctor Gándara, ¿qué camino se encuentra entonces usted? Este rato, la consulta popular para convocada por el presidente. Convocada por el presidente. Para eliminar al Consejo. Para ganar tiempo. Vea, él tiene que tomar conciencia de lo que está ocurriendo, porque el país se está deshaciendo, ¿sí? Yeah. Entonces, ¿a dónde va a llegar con este político. muchacho que lo llama muchacho, que es jovencito, el vicepresidente de la República y no tiene? El pobre está allí con buena voluntad procurando un acuerdo nacional. ¿Acuerdo nacional entre quiénes? Pues... Acuerdo nacional entre quiénes, desgraciadamente. Pues, en una sociedad que está en semejante putrefacción en los niveles gubernamentales, pues, ¿no? ¿Sí? Así es que la consulta, esa es la manera de salir. E insisto, el consultar sobre esto del matrimonio igualitario no es sobre los derechos, sino que se respete la Constitución y cualquier cambio. Si en esta consulta mezclamos las cosas y no vamos por la estructura del Estado primero, ¿usted no cree que esto puede fracasar? Hay que intentarlo, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Vamos a seguir el procedimiento en 3, 4 años? No. No, pues hay que solucionar la pregunta sería exclusivamente sobre el Consejo de Participación. Sobre el Consejo de Participación y sobre la violación de la Constitución para alterar la familia. Pero ahí tenemos que preguntar si eso tiene constitucionalidad. ¿A quién? A la Corte, que resolvió lo otro. La interpretación la resolvió la Corte Constitucional. Claro, inconstitucionalmente, sí. Todo eso habrá que vencer, pues, ¿no es cierto? Todo eso habrá que vencer. Y supongo que algunos de ellos ya deben estar en conciencia del horror que cometieron, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que intentarlo, Francisco. No podemos decir, vamos a hacer la gran constitución, a menos que resuelvan hacer una asamblea constituyente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que propone el padre Tuárez? Y que igualmente... Vamos a Bueno, pero esto se ha propuesto desde hace tiempo, de que no sabíamos que existía el curita Tuárez. Doctor Santos, en esta última ronda, yo quisiera que ensayen los tres, unas 2 o 3 salidas. Ya hemos dicho que la consulta puede ser convocada por el presidente. No sé si valga la pena mezclar los temas. 2 sobre la resolución de la Corte y sobre la resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Algunos incluso aquí en estos mismos micrófonos nos han dicho, vamos a consultar si ponemos en vigencia o no la Constitución del 98 frente a la del 2008, que haya un referéndum y vamos a eso. Pasar por el juicio político, destituir al padre Tuárez, nombrar al otro correísta que le siga, se nombrarán entre ellos presidente, y avanzar. ¿Cómo? Mire, sí son iniciativas muy positivas, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos dar un paso más allá. Yo creo que el correísmo 1 y 2, porque el presidente de la República, como el arroz verde 1 y 2 es producto, fue correísta y creo que es presidente de Alianza País, se agotó. La Constitución permite lo que se llama la muerte cruzada, ¿verdad? Que el presidente disuelve el Congreso y que llame a nuevas elecciones. Yo creo que es una solución, ¿verdad? Y ahí el nuevo gobierno, y se puede aprovechar para preguntar varios de estos temas puntuales, pero refrescar al país. Ya se agotó el modelo, 12 años de lo mismo es demasiado. Yo le doy el mérito al presidente de la República, que por lo menos lo ha puesto a correr, lo ha vuelto a meter en la ratonera de donde salió, ¿no? Es su mérito. Pero no se ha ido más allá. No se ha ido más allá. Entonces, a grandes males, grandes remedios. Si hay la posibilidad de una muerte cruzada y un refrescar el Estado, una nueva orientación con nuevas personas enérgicas que vengan con nuevas ideas, también sería una solución. Henry, ¿cuál sería la solución más viable, además de esta que ya se suma, una muerte cruzada? Bueno, la más clara es esa. ¿Sí? Y ahí se la respaldo yo, y deberíamos unirnos a pedir al presidente la muerte cruzada, porque además es constitucional.
Claro, es constitucional. Está- y, está- y- está y- previsto, y está en ¿no? el tercer año, ¿ya? Porque es el último año este, ¿no? En el cuarto no lo puede pedir. En el tercero sí. ¿Ya? Y Tiene, entonces, claro, del primero al tiene un tercero mes, es. ¿ya? Tiene un mes Claro. del tercero. Sí, yo diría que ahí nos deberíamos juntar, Mauricio, Sí. Fernando y otra gente, Sí, y, sí, sí. y armar una coordinación. Yo estoy de acuerdo también con, sí, creo que esto, porque también lo que decía Mauricio Gándara podría ser otra, ¿no? Yo sí creo que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de un referendo y hacer que el Ecuador se pronuncie por la defensa de la familia, por la defensa del matrimonio entre hombre y mujer, la mayoría va a estar de acuerdo. Más del 90% en el Ecuador va a estar de acuerdo en eso. ¿Ah? Sí. Entonces puede ser una buena palanca. Pero ¿cómo te califica la Corte Constitucional? Claro, si ya- porque si ya tiene resolvió? este Claro. antecedente. Pero yo diría, vayamos por lo otro. Yo creo que el país, mire, Francisco, ir a una asamblea constituyente como la que están pidiendo, yo pregunto, ¿esta asamblea constituyente de Montecristo qué nos dejó? Hoy esta asamblea de Montecristo nos dejó un endeudamiento que ahorita el Ecuador tiene más de 75 mil millones de dólares, cuando en el 2010 era de 8.600 millones de dólares. Claro. ¿Qué más nos dejó esto de Montecristo? Corrupción por todas partes, ¿no? ¿Qué más nos dejó? Crimen por todas partes, ¿no? Hay unos crímenes atroces que se cometen en el Ecuador. Y lo otro, el narcotráfico. Hay 4 males que nos dejó este nuevo proceso, lo que decía. Y ahora tenemos el lo que tema de la decía, minería ilegal. Exacto. Y allá en Buenos Aires, Sí, donde están metidos delincuentes, la guerrilla, narcotraficantes. Es la Claro. sede de las naciones sudamericanas, Exacto. pero del mal. Del mal. Y allí no hay Estado. La doctora María Paula Romo no tiene el liderazgo, no tiene el carácter, ¿No? el perfil para entrar como se debe entrar y poner orden. Ella no lo tiene. Tampoco lo tiene para poner orden en las cárceles, ¿no? Hoy ella está gobernando como ella legisló cuando fue constituyente, ¿no? Con las trabas que... y de flexibilizar la normativa penal. Claro, porque ella fue la proponente Claro. ella fue la proponente de que dijo que quienes roban, ya no roban, sino que quienes se llevan hasta 2 salarios básicos, no era robo, sino era una contravención. Si ¿Ah? era menos de 600. Claro, imagínense. Y entonces les dio ala a toda la delincuencia para que roben. Les puso y asalten. el monto. Entonces, imagínense lo que es Dios, y el mundo da la vuelta, hoy le toca gobernar con esas leyes que hizo ella. Yo creo que la muerte cruzada, lo digo a vos, Alchi, y Fernando, con toda valentía. Lo que lo digo Fernando lo digo con toda valentía. Sí, no. Y es un hombre valiente. No, yo creo además yo creo que deberíamos aquí- respaldar esa Sí, iniciativa sí. y juntar nosotros para ir a... No, Generar eso- una línea. una línea. El señor Moreno ya no da más. Yo creo que, como decía el doctor Gant, agradecerle porque él se la jugó, porque a efectos de que si no estuviera Glass, si no estuviéramos como Venezuela, cumplió ese rol y hay que reconocerle, ¿no es cierto? Pero ya para seguir en esto, no. El país se hace pedazos por todas partes y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir. Y en eso los medios de comunicación, y vuelvo a repetir, líderes sociales, económicos y políticos y de todas Pero las regiones de este país. Resulta que los medios tenemos que hacer lo que la actividad No, política eso tenemos debería. que hacer. Y además, cuando nos golpean 12 años, algunos han guardado silencio. Algunos han guardado silencio, pero sí han habido otros que nos hemos jugado y hemos levantado la Y voz nos en han defensa de los acompañado, medios y los claro. periodistas y los hemos acompañado. Yo diría que los medios y los periodistas no podrían cumplir el rol de políticos, pero deberían tener este rol de coordinación como el que se ha dado hoy, y abrir diálogos en el Ecuador a efectos de empujar una iniciativa como estas. Doctor Gándara, en medio de todo, los medios, tenemos dificultades también, pues, económicas, nos mandan una ley reformatoria y siguen diciendo que somos un servicio, no un derecho, y las reformas a la ley de comunicación un poco se pierden pues ahí con el artículo 5, que se olvidaron, pese a que debatieron, no lo votaron, y esta propuesta, oigan, ahí sí es casi que se vayan todos. Pero alguien se va a tener que quedar. Si gana la muerte cruzada, el presidente, si lo llega a plantear, se tiene que quedar el presidente Moreno. Lo que hay es que elegir una asamblea. Yo creo que lo que nos ha recordado el doctor Santos es muy procedente. ¿Ya? La muerte cruzada. Pero hay que encontrar una solución. Una salida, pues. claro. Si semana a semana vemos nuevos robos, nuevas cosas, muertes declaradas. Yo decía, pues resulta un poco cruel decir, pero digo, ya no van a tener sobrepoblación, hacinamiento en las cárceles, porque se están matando todas las semanas, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, verdaderamente, ¿cómo puede estar la policía acompañando
a los que se están llevando el dinero. Pues, están comprometidos también, sí. dile usted. ¿Cómo pueden renunciar a la autoridad diciendo que nada pueden controlar en las cárceles? ¿Cómo pueden ejercer el control del delito si, como está recordando Henry, la ministra de Gobierno es la que sostuvo pues que ya no es robo el asalto de menos de $600, con lo cual en discursos al lado de Correa, pues ella es la que está. Pero explicaba y decía esto. justo para que no se llenen las cárceles de estos delitos pequeños y podamos atraparlos a los de los más grandes. Pobre, no hay ni unos ni otros. Pobre, llevarse salarios. Bajemos, en lugar de 2 salarios, que sea 1. Lo bajaron. Para sacarlos a los que han cumplido los 2. Para rebajar. No. Estamos viviendo en anarquía. Cuando en el Ministerio de Gobierno se dice ya no puedo más y que venga nomás el ministro de Defensa. Se tiene que ir. Quiere decir que no hay Ministerio del Interior, pues, ¿no es cierto? ¿Y usted que fue ministro alguna vez pasaba esta idea de que si el ministerio no funcionaba había que cambiar de ministro? Pero para eso es el ministro, pues. Para solucionar los problemas, pero, no para decir, vea, yo ya no puedo, señor ministro de Defensa, como ya no le voy a... Diga usted, vemos al ministro de Educación, por ejemplo, al secretario de la Senacid, les está yendo bien, hacen bien las cosas y les manda. Y creo que ponen a otros que son también del pasado correístas, según he visto especulaciones. La subsecretaria, que era Correa, ahora es ministra. Porque no los conozco, digamos, ¿no? El señor, radicalizar el señor eso, Moreno sí, ha logrado cierta estabilidad en el Congreso, aliándose con una de las 2 facciones de la derecha. ¿Cierto? La una que ya estuvo comprometida y ahora la otra que era de la oposición, han cambiado, han enrocado, creo que sería, no sé si sea aplicable lo del ajedrez, ¿no es cierto? Por eso parece que hay un rey, un cierto orden allí, puede haber, pero esto no puede continuar así. ¿Hay autoridad o no hay autoridad? No hay. Yo quiero agradecer al doctor Mauricio Gándara, al doctor Fernando Santos, al licenciado Henry Llanes, a Martín Payares y a Emilio Palacio, con quienes hemos conversado las salidas. Lo que diríamos aquí, de las 3 o 4 posibilidades, la más refrescante resultó la más radical del doctor Santos, ¿no? Para él es más radical, entonces. Usted que se han conocido, han sido la misma época, como aquí reconocieron. Niega eso. Les agradecemos. Enseguida volvemos porque el Consejo de Participación Ciudadana va a seguir siendo el tema de discusión y estarán con nosotros, ya estén en los estudios, el doctor Patricio Gijón, la doctora Mariana Yepes y el periodista y director del programa Políticamente Correcto, Carlos Rojas. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el